Bueno, hermanos, llegamos a Efesios 5, versículo 15 al 22. Vamos a verlo. Y el tema se titula Sed llenos del Espíritu. Es una orden, es un mandato de Dios, ser lleno del Espíritu Santo. Andar en el Espíritu Santo no es estar en un estado de éxtasis o un estado de sobreexcitación, o tiene que ver con voltaje de electricidad. Andar en el Espíritu es estar controlados en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro actuar bajo el poder del Espíritu Santo. Y eso no es algo que lo logran unos cuantos. Debe ser la vida cotidiana del creyente, aprender a andar en obediencia y sometido a Cristo, a su Espíritu. Eso implica pararse de la silla propia del gobierno que tenemos en el corazón y darle lugar al Señor para que nos controle. Esto es importante, este tema, supremamente importante. Y aquí nos dividimos los espirituales de los carnales. Aquí nos dividimos los maduros de los inmaduros. Y aquí nos dividimos el creyente consagrado y el que nunca se consagra. Aquí es la definición de lo que somos y lo que debemos ser. Entonces, sed llenos del Espíritu. Y siempre hacemos alusión a cómo estamos en el contexto, para nunca perder el bosque por mirar un árbol. Hablábamos en la porción anterior que debemos andar como hijos de luz. Y andar como hijos de luz es imitar en amor a Dios, imitar a Jesucristo, es imitar a su persona. Andar como hijo de luz significa vivir separados del mundo, de andar en la fornicación, de andar en la inmundicia, de andar en la avaricia, que es idolatría. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Las palabras deshonestas, que las palabras deshonestas no tienen que ver con palabras obscenas o corrompidas, sino palabras de doble cara, que estamos diciendo algo, pero no estamos hablando verazmente, lo que se llama la hipocresía. Entre creyentes no podemos andar con máscaras, ni con apariencias, sino que somos honestos en nuestro hablar. Y también apartarnos del mundo, de la oscuridad, para no andar en necedades. Y necedad es tomar decisiones y andar en la vida sin consultar a Dios. Y troanería, que ya vienen siendo bribonadas, o como se dice aquí en Panamá, ¿cómo le llaman? El juega vivo, o hay uno más, tracaleros. Nosotros ya dejamos ese asunto, ¿no? Como decía mi hermano Mauricio, que hay un dicho en Colombia, como es, Matilde, ¿no? Todos los días sale un bobo a la calle, y el que se lo encuentra es de él. No. Ya nosotros no andamos en truhanería, ni aprovechándonos de nadie. Estamos siempre en la honestidad, en la integridad de los hijos de luz. Vamos a repasar el versículo 1 al 4 del capítulo 5. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese es nuestro norte, imitar a Dios. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre nosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Igualmente, en esta porción que habíamos predicado la semana pasada, el Señor nos manda a levantarnos entre los muertos, y Cristo alumbrará en nuestro alrededor. Aquí lo dice el versículo 13 y 14, dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. El Señor nos llama a hacer una linterna prendida para mostrar la oscuridad. Y dice la invitación, verso 14, por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará, ¿qué? Cristo. Me estaba contando mi hermano Pedro que él estaba lloviendo y no podían salir a la calle, y dice: bueno, vamos al hospital, y prácate, se abrió la puerta para ir al hospital.
Y cuando uno está en deseo de alumbrar, el Señor va a mostrar cuevas para poder pasar y alumbrar y llevar la antorcha del Evangelio. Y no tenemos que temerle a los muertos, porque bueno, si los que están sin Cristo están muertos, ¿qué me puede hacer un muerto a mí? ¿Ah? Un zombie, pues. No, yo estaba muerto en mis delitos y pecados, y la persona que valientemente me compartió la fe, él alumbró, y el muerto, en verdad que somos nada sin Cristo, y tenemos que llevarle esa luz al Evangelio. Entonces, del Evangelio. Y hoy, en esta porción tan importante, se nos ordena ser llenos del Espíritu. Y aquí se van a dar dos pautas en esta porción corta. Primero, aprovechando el tiempo para andar en su voluntad. Y en segundo lugar, viviendo en la llenura del Espíritu. Son dos. Aprovechar el tiempo para andar en la voluntad de Él y viviendo en la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ver estos dos. Primer lugar, aprovechando el tiempo para andar en su voluntad. Todos los días que usted se levanta de la cama, se va a enfrentar siempre una encrucijada o un dilema. ¿Ando en la necedad de mi carne o ando en la sabiduría de la voluntad de Dios? Todos los días usted se va a encontrar decidiendo ser un necio o un sabio en la voluntad de Dios. Y esto es lo que se llama aprovechar el tiempo. Si yo decido conforme a la voluntad de Dios, voy a aprovechar el tiempo. Aquí yo no voy a dar ninguna clase de administración del tiempo. De decir, bueno, cómo se hace una agenda, hermano. O cómo poner prioridades. O cómo tal cosa. Yo me di cuenta en la vida del ministerio, yo he escuchado, por ejemplo, como pastor, y eso más que todo en la escuela americana, que siempre hay prioridades. Por ejemplo, prioridad Dios, prioridad la familia, prioridad la iglesia, ¿ya? Entonces, así se dice, ¿no? El pastor tiene que estar prioridad Dios, prioridad su familia, por encima de la iglesia y después la iglesia. Yo pienso como cristiano que eso no es así. Uno no puede optar por cuál está por arriba de otra. Tengo que cumplir o tengo que entregarme en las tres áreas. Entregarme a Dios, entregarme a mi familia y entregarme a la iglesia. Son tres áreas donde uno tiene que vertirse. Yo no puedo decir, estoy atendiendo mi familia y descuido la iglesia porque usted está en tercer lugar. No, un buen creyente tiene la mayordomía de Dios para derramarse en las tres áreas. ¿Por qué? Porque tenemos pues la capacidad que da Dios y la competencia para satisfacer esas necesidades. Y es una entrega, eso se llama consagración. Bien, pero hoy vamos a ver, yo puse aquí este hombre cayéndose, porque hermano, la necedad, escuchen bien lo que le voy a decir, la necedad es tomar decisiones en la vida tropezando. Me enamoré de esta muchacha y no sé ni quién era porque es que se veía muy bonita, quedé atraído por ella, resulta que me enredo y resulta que era un foul y me encontré con que me engañó y de ahí salieron 5 hijos, la dejé, después me metí con otra y resulta que también me falló y comenzamos a dar tumbos en la vida, tropezando, aprendiendo a base de trompadas y cayendo y venga, ¿qué pasa con todo ese tiempo en los cuales tomamos decisiones equivocadas? No aprovechamos el tiempo, perdimos el tiempo, perdimos las habilidades, perdimos capacidades, perdimos entrega, perdimos consagración, es decir, todo ese tiempo, como dijo el apóstol Pablo, fueron obras infructuosas de la carne. ¿Me están siguiendo, hermano? Entonces, todo ese tiempo es un tiempo muerto. Eso ni cuenta, no edifica ni tu vida, ni edifica a otro, ni soy edificado por Dios en ese tiempo donde tomé decisiones necias. Y eso es lo que va a decir aquí. ¿Cómo tú aprovechas el tiempo? Cuando tomas decisiones en Cristo, conforme a la luz del Evangelio, conforme a su palabra, y entonces el tiempo va a ser aprovechado. No poniendo una agenda. Porque yo puedo hablar de administración del tiempo aquí.
¿Cómo yo puedo hablar? Bueno, hermano, podríamos tener un tema como este. Hermano, todos los días tenemos 24 horas que Dios nos regala. 8 horas la pasamos durmiendo, 2 horas en el tranque, van 10, 3 horas comiendo, desayuno, almuerzo. Bueno, para unos que no van a ni poder comer, vamos a ponerle una, pues, comiendo. ¿Cuántas van? 11 horas. 8 horas trabajando, ¿cuántas van? 19 horas. ¿Cuánto nos queda para la familia? 5 horas nos queda para la familia. Quiere decir que usted pasa más tiempo con su compañero de trabajo que con su mujer. Y si encima llega y dice, no me moleste, que voy a dormir, y me clavo y me atornillo en el televisor, ¿cuánto nos queda para la familia? 0. Y resulta que el compañero de trabajo, tú lo tratas más que a tu hijo. Ok, podemos hablar de la administración del tiempo. Pero eso no es lo que está diciendo el Señor aquí, sino que toma y sopesa conforme a la voluntad de Dios tus decisiones. Y sobre esa base vas a aprovechar el tiempo. Y vamos a ver el texto. Veamos al texto, vamos a ver. Mirad, verso 15. Mirad, ¿qué significa mirad? Observa, detente, mira con detenimiento. Mirad, pues con diligencia, ¿cómo andéis? La diligencia es observar con cuidado mis decisiones para tomarla con exactitud, conforme a la palabra. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El necio está tomando decisiones al margen de Dios. El necio está tomando decisiones sin consultar a Dios. Y cuando estamos en el Espíritu y llenos del Espíritu Santo, estaremos tomando decisiones en sabiduría, no en ignorancia. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿cómo son? Malos. ¿Cómo son los días, hermano? Malos. Y quiero decirle que se van a poner, ¿qué? Peor. Yo estaba leyendo un refrán español que decía, el refrán decía, 2 consuelos, dice. 2 consuelos. Los días son malos y van a ser peores. Pero hay 2 consuelos. Nunca han sido buenos. Primer consuelo. Segundo consuelo, se van a poner peor. Entonces, consuélate de que nunca han sido buenos y que no te va a tocar lo peor que viene después. Pero el consuelo de nosotros es que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. El consuelo de nosotros es que Jehová me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre, y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si yo estoy en la casa de Dios, en el Espíritu de Dios, esos días van a ser provechosos, porque son días de paz, son días fértiles. Seré como ¿qué? Como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, bien el tiempo en el Espíritu de Dios. En el Espíritu de Dios. Mire lo que dice el versículo 17. Por tanto, si los días son malos y la necedad me hace caer en la maldad del mundo, por tanto no seáis insensatos. ¿Insensato qué es? Sin seso, hermano. Insensato es sin seso, ser cabezón, ser testarudo, ser cabezadura. No seáis insensatos, sino que entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El Señor quiere que no tomemos las decisiones en la vida en ignorancia, sino conociendo la voluntad de Dios en cada decisión. De lo contrario, si yo decido sobre el impulso, porque a veces queremos confundir corazón con la voluntad de Dios. Que yo siento aquí que esto es para mí.
Siento que Dios me lo está... ¿En qué te estás basando para que tú sientas que Dios te está diciendo que eso es ese? Como dice la Biblia, y eso lo voy a terminar después, que el corazón, ¿cómo es? Engañoso y perverso. Y eso voy a rematar con ese asunto, porque no quiero que vivamos en necedades. Y que me vengas a decir a mí que tú decidiste esto porque yo sentí que tenía que hacerlo. Por favor, mi hermano, que el corazón es súper engañoso. Y como dice mi hermano Alcedo, es tan engañoso que ni siquiera avisa cuando nos da el pácate el infarto. Y quedamos tan bandidos y tan traicioneros que no nos da chance ni para prepararnos. Y tácate, viene el golpetazo. Bien, entonces, ¿qué dice? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y si yo estoy decidiendo, andando en el Espíritu de Dios, lleno del Espíritu de Dios, tomando las decisiones conforme a su voluntad, esa vida va a ser sabia. Y ese tiempo va a ser ¿qué? Próspero. Va a ser ¿qué? Aprovechado. Analice sus estupideces igual que las mías, para ver si no fue en tiempo de necedad. ¿Quién te metió por ese lío? Yo mismo me metí. Porque dice Santiago que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que de su propia concupiscencia es engañado y que es seducido, ¿no? Así que no me vengas a decir que yo te metí ahí, como aquella mujer que dice, bueno, pero ¿por qué siempre me va mal en el amor? ¿Quién te dijo a ti que a ti te va mal en el amor? Si tú, pues no, tú vas mal en el amor porque cada vez que vas con uno casado. ¿Quién te metió en esa necesidad a ti? Tu propio corazón. Tu propio corazón. Entonces, ¿qué significa? Hermano, ¿qué significa la inteligencia en la Biblia? Usted sabe que el libro de Proverbios dice que inteligencia es apartarse del mal. Y hay que ser sabio para apartarse del mal. Y déjame decirte adicionalmente, nadie se puede apartar del mal si no está lleno del Espíritu Santo. Porque mi hermano, cuando José huyó de aquella mujer que le dio una encerrona y que el hombre de esta mujer provocativa que llevó y sacó a todos los sirvientes, la única forma de escapar al pecado de la fornicación es ¿qué? Huye. Tenía que ser un hombre controlado por el Espíritu Santo. Porque del 100% de los hombres, 99.9 caen con la celada de esa mujer. Solo uno espiritual podía decir, me voy, y se fue al desnudo porque la mujer le arrancó la túnica. ¿Cierto o no? Pero solamente podemos vencer la necedad si le pedimos a Dios que nos llene de su Espíritu. Y para reforzar esto, vamos a buscar 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 8. Miren lo que dice el apóstol Pedro. 1, versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí dice que todas las cosas que pertenecen a la vida, llámese la vida eterna y las riquezas de Dios, ¿nos pertenecen o no nos pertenecen? Ya nos pertenecen, dice el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas ¿qué? Promesas. A ver, ¿Dios nos ha dado las promesas? Sí ha dado las promesas. Mire que no hay que pedir las promesas. Ya han sido ¿qué? Dadas. Así que yo no puedo reclamarle, dame esta promesa. No, vive la promesa. Y dice aquí, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros huimos de la necedad del mundo para vivir las promesas de Dios. Pero ¿qué parte diligente tenemos que hacer? El verso 5 dice, vosotros también poniendo ¿qué? Toda ¿qué? Diligencia. ¿Quién tiene que poner la entrega? Nosotros tenemos que pedir a Dios la diligencia para que esa promesa tenga vida en nosotros, sean activadas. Dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid. ¿Quién añade?
¿Quién tiene que añadir? Cada uno de nosotros va a añadir a vuestra fe virtud. La palabra virtud existe, que significa ya que crear el hábito de vivir esa fe, de vivir ese atributo. A vuestra fe, virtud, aplicación. Virtud es aplicación. A la virtud, conocimiento. Porque no nos vamos a quedar con unos cuantos textos bíblicos en la cabeza. Yo soy cristiano porque me sé Juan 3:16. Tenemos que ir añadiendo conocimiento y crecimiento a nuestra fe. ¿Qué dice? A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y ese dominio propio significa autogobierno. El Señor, a medida que voy con diligencia viviendo la palabra, no soy arrastrado por mis emociones, no soy arrastrado por mi sentimentalismo, por mis sensaciones. Miren que el dominio propio viene primero que el amor. Porque ¿de qué sirve conocer la Biblia si no tengo el dominio propio cuando estoy en una encrucijada y bajo la presión del mundo aplicar lo que Dios dice? Eso se llama dominio propio, autogobierno. Estoy que mi mente y corazón está doblegado a la voluntad de Dios, el dominio propio. ¿Y qué más dice? Al dominio propio, paciencia. Y eso es lo que pasa. Dice, acuérdense ustedes que tened por sumo ¿qué? Gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice Santiago. A Santiago tienes que aplicar eso. Santiago aplica a Santiago. Cuando tened por sumo gozo. Miren que dice tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice Santiago. Ahí no dice siente gozo, porque a veces, pero ¿cómo puede haber gozo en las pruebas? No, es que no puede haber sentimientos de gozo. Tener significa considérala como un gozo, porque va a haber ¿qué? Como cosecha que va a venir. La paciencia. Y la paciencia es la capacidad de ver que a medida que por el dominio propio estoy aplicando decisiones conforme a la voluntad de Dios, voy comprobando que en el caminar con Cristo todo ha resultado maravillosamente, y cada vez que encuentro una encrucijada, espero en el Señor, y el Señor voy a esperar pacientemente en Él. Qué precioso, la paciencia, pero nadie quiere paciencia, somos impacientes. Queremos que la computadora, desde que ponemos el botón, salga enseguida. Ya no tenemos la paciencia ni para hervir un agua, para hacer un café. Porque ya queremos el microondas que salga a los 3 minutos que ya esté hirviendo la cosa. No tenemos paciencia. Y la paciencia es la satisfacción grande. Porque cuando hay paciencia, nada nos conmueve. Sabemos que todo está bajo el control de Dios. Sabemos soportar a lo insoportable. Somos perfectos, incabales, sin que nos falte cosa alguna. Y dice la Escritura, a la paciencia, piedad. Y aquí la piedad se está refiriendo, la palabra piedad que en inglés es godliness. Piedad. ¿No es cierto? Y tengo mi traductor público autorizado, mi hermano Jerónimo. ¿Qué se refiere a piedad aquí? A que toda mi vida ya es un estilo de vida. Ya mi mente, ¿qué dice mi Cristo? Que en Filipenses dice que pensás en qué, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo digno, en si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, pensad, yo estoy contento aún en un mundo de tiempos malos, porque mis pensamientos son en santidad, por la llenura del Espíritu Santo. Ya mis pensamientos no están invadidos por la malicia, por la maledicencia, por estar pensando torcidamente. Yo pienso en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo justo. Todo está ok para mí. ¿Por qué? Porque estos pensamientos están bajo la llenura del Espíritu Santo. Inclusive, mi hablar cambia. Mi hablar es benigno, mi hablar es perdonador.
tengo misericordia, soy compasivo con el Señor. ¿Por qué? Porque ha cambiado mi hablar también. Y también cambia mis acciones. Mis acciones son santas por la llenura del Espíritu Santo. Así que yo me vuelvo un estilo de vida piadoso, en santidad, por el control del Espíritu Santo. Pero lo que quiero decir es que usted tiene que agregar a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, a la piedad ¿qué? Ahora sí. ¿Qué cosa? Afecto fraternal. Y aquí el afecto fraternal se refiere a quién? A mis hermanos de la fe. Si usted no logra todavía tener un dominio propio en sus propias decisiones, en santidad de Dios, no me venga con cuento que usted ama a los hermanos. Si usted todavía tiene una guerra civil en usted mismo, está como aquel muñequito, ¿cómo se llama? Aquel del Señor de los Anillos, un muñeco feo, él. ¿Cómo se llama? ¡Ah, que ya! ¡Mátalo, mátalo! ¡No, no lo mates! ¡No, porque él es bueno, sí, pero no, pues ya va! Entonces, todavía no tiene dominio propio. Entonces todavía no se ama ni usted mismo. Va a estar pensando en amar a los hermanos. Por favor, si está en una guerra civil adentro. Y al afecto fraternal, entonces amor. Pero tú te das cuenta que al andar en el Espíritu Santo, primero tiene que haber una liberación personal. ¿Ah? Tiene que haber primero todo un proceso para llegar entonces al amor al perdido y al amor a los enemigos. ¿Por qué nos cuenta tanto amar a los enemigos? Oh, pero que el amor al enemigo, eso está... Y es que me recuerdo la bribonada que me hizo que yo... hasta que me estremé. Oye, no hay dominio propio, no hay obediencia, no hay virtud, no hay aplicación de la palabra. Y por tanto no se aprovecha el tiempo hasta que no logremos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Está claro eso, hermano? Y por eso los tiempos son malos, pero serán bien malos si usted sigue en su necedad y en su propia carnalidad. Porque usted está en frecuencia con el mundo. En segundo y último lugar, debemos vivir en la llenura del Espíritu. O sea, aprovechando el tiempo en cuanto a las decisiones conforme a la voluntad de Dios. Pero es vivir en la llenura del Espíritu Santo. No es una opción, es un mandato. Volvamos a nuestro texto en Efesios 5, donde estamos. Dice, no os embriaguéis con ¿qué? Con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Aquí se está comparando a dos cosas o dos elementos que nos pueden controlar. El vino, el alcohol, hay un control antinatural en el cuerpo. Cuando uno está embriagado, dice locuras, dice sandeces, tiene el proceso primero de mono, que es un payaso riéndose con todo el mundo, después tiene el proceso de león, que quiere pelear con el tipo que está al lado de la mesa, y después el último proceso de cerdo, que está vomitado en el suelo. Es un proceso en que él está sometido al influjo tóxico de una bebida. El Señor dice, mira, es una comparación. No seas lleno del trago, porque va a haber una cosecha horrible en tu vida, sino que sé lleno del Espíritu Santo, porque cuando estamos colmados del Espíritu Santo, no vamos a tener un influjo sobrenatural en nuestra vida. El alcohol produce un influjo antinatural, y el Espíritu, la llenura del Espíritu, un influjo, una influencia sobrenatural sobre toda mi conducta. Y entonces vamos a ver que esta llenura del Espíritu implica un andar en alabanza, un sentido de gratitud a Dios y una obediencia natural. Eso es lo que es la llenura. Vamos a ver versículo 18. 18 dice,
perdón, yo leí el 18, el 19. Hablando entre vosotros con salmos. Esto es la parte, ¿cómo hablamos? Exaltando a Dios con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermano, es importante el espíritu de alabanza en nuestra vida. ¿Cómo estuvo Pablo y Silas cuando estaban encerrados en la cárcel de Filipos? Estaban como cantando, estaban adoloridos por los golpes y la forma de liberarse de toda esa opresión y todo el dolor fue alabando al Señor. Es importante cuando nosotros debemos tener nuestro himnario, nuestro libro de cánticos, porque la alabanza es salud, la alabanza es parte de la llenura de Dios. Cuando uno está alabando al Señor, se fortalece nuestro espíritu. Entonces, hay la llenura del espíritu, hay un resultado de alabanza al Señor. Ahí nuestro hermano Don McCurry, que vino a Jerónimo, que dice que cuando ellos que están expuestos como misioneros en un mundo en Medio Oriente o en el Oriente, dice uno siempre tiene que tener textos de memoria en su mente y en su corazón e himnos preferidos para cuando uno está preso. Cuando estás preso te van a sostener el canto y los versículos bíblicos. Igualmente cuando estamos pasando por pruebas, la alabanza y la memorización del texto bíblico nos va a ayudar a soportar las cadenas, o más bien no las cadenas, sino las posibles opresiones que nos venga del enemigo. También dice, el versículo que sigue, dice, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias a Dios, ¿qué? Por todo. Tú tendrás esa capacidad de fe que todo lo que pase es para tu bien, hermano. ¿Ah? Dar gracias a Dios por todo y en todo, y dar gracias aún en las desgracias. ¿Por qué hay que dar gracias a Dios? Hermano, ¿cuánto vale la salvación? ¿Cuánto vale el nuevo nacimiento? ¿Cuánto puedes tú cifrar el tener la comunión con Dios? La paz de Dios, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el tenerse que ser hijo de Dios, haber nacido de nuevo? Hermano, hay que dar gracias a Dios, ¿qué? En todo. Oiga, pastor, mire que he pasado unas dificultades tan terribles que yo francamente, yo estoy orando al Señor y yo no sé cuál es su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios detrás de toda esta tragedia que estoy viviendo? Sí, muy bien, normalmente he contestado lo mismo. Primera de los Tesalonicenses, si tiran los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que si Él me pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios en esta situación? ¿Cuál es? Dad gracias en todo, porque el Señor es el amo de mi vida. Y si Él es mi pastor, ¿quién guía? ¿Él o yo? ¿Quién guía si Él es mi pastor? Él guía. Y Él me va a pasar a veces por senderos, por valles de sombra de muerte. Pero no debo temer mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Va a haber situaciones que no entiendo, y posiblemente nunca las entienda hasta que esté con el Señor, donde Él me va a descifrar. Digo, bueno, Ricardo, yo te hice pasar por todo esto porque te convenía para que tu carácter, porque tú eras un ñañeco, un mimado. Tú eres un tipo obstinado, terco, necio, y había que pasarte por el fuego para poder refinar tu fe. ¿No te gustó? A mí no me importa. Tú eras mi oveja, y yo tenía que pasarte por esos senderos para que aprendas a madurar y a amarme más. ¿No te gusta? ¿No da bien? No me importa, porque es una bendición el quebrantamiento, punto. Qué bueno que te quebranté, porque yo soy el alfarero, tú eres el barro. Tú vas a decirme a mí, porque como dice Romanos, que el barro dijera, bueno, ¿y por qué me hiciste así? A ti no te importa, yo soy el que hago la forma. Tu opinión me importa un bledo. Entonces hay situaciones en las cuales yo tengo que aprender a dar, ¿qué?
Gracias a Dios que en todo. Pero ahí somos tercos, somos necios y nos obstinamos a decir no, no, no. Y honestamente, a mí me ha gustado adquirir la bendición de la paciencia a través de las pruebas. No soy como esos creyentes inmaduros, mimados niñitos de mamá y papá, o niñitos sin el Padre espiritual, sino que quieren tener el control de todo, en que cuando ven una prueba dicen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Yo sé que mi Redentor vive, como dijo Job, y yo sé en quién he confiado, y yo sé que nada me podrá separar del amor de Dios, ni hambre, ni angustia, ni tribulación. Nada me puede separar de su amor. El Dios no me odia, sino porque todo es conveniente en su sabiduría eterna, en su soberanía. Él tiene un porqué pasan las cosas. Pero no queremos pasar por esa escuela. Y entonces que quedamos como esos creyentes inmaduros que dicen, no ores por paciencia. Error. No ores por paciencia porque te llueve pruebas. ¿Tú crees que si vamos a hacer trampa? Vamos nosotros a saltarnos eso? Por favor. Ese es como el papá que... Usted sería un buen papá que cuando dejó a su hijo en el kinder, su primer hijo, lo dejó en el kinder y se quedó detrás de un árbol. Ay, ¿cómo le dirá a mi hijo? Ay, que no me lo conguen, que no abusen de él. Ay, Señor, cuídalo, Padre, cuídalo. A mi hijo, ay, oye... Oiga, señora o señor, váyase para su casa, vaya para su trabajo. No, pero es que yo quiero cuidar a mi hijo. No. Un buen papá que dice, enfrenta, ya yo te di el consejo. Y tú ahora vive mi consejo. Que precisamente esté preparado para eso. Así somos nosotros también. Claro, queremos convertir la iglesia en una especie de monasterio. Que todos estamos aquí. Oye, estamos en el cielo aquí. Ojalá que no saliéramos para el mundo, no pudiéramos enfrentarlo, pero no. ¿Quiénes son los que tienen que alumbrar el mundo? Ustedes son la luz y la sal de la tierra. No me vengan que van a tener la luz en la luz. No, la luz es para la oscuridad y tenemos que enfrentarla. Bien, comparando, acuérdense que, bueno, ya me fui, tenía el licor aquí, pero ya está extemporáneo, ¿verdad? Pero podemos ver lo del licor por aquel si todavía tiene alguno que está por ahí con sus traguitos. Bueno, un traguito no hace daño. Un traguito, no. Un traguito. Y una de las mentiras del panameño, ¿cuál es? Vamos a tomarle una pinta. Y se llevaron la caja entera. Se fue la quincena ahí en la cantina. Es una de las grandes mentiras del panameño, ¿no es cierto? ¿Qué dice Proverbios en relación al trago? A ver, Proverbios 23, 29 al 31, 35, dice 29, la escritura, ¿para quién será el ay? El ay que es, ay, el dolor, ¿no? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? La pelea de la mujer cuando está la goma, cuando el hombre abre los ojos y le duele la cabeza. ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en él, vino. Freddy, ¿cómo es que se llama la sopa de pescado esa que hace Sonia? ¿Cómo es que se llama? Un encebollado, dice, yo me comí un encebollado donde Freddy dice, pastor, este es el plato sabroso, daba ese plato, Era un atún ahí. Dice, este es el plato preferido de los engomados, de los que ya vienen de amanecido con el trago, con esto se levantan para renovar las neuronas quemadas. Pero ¿para quién es lo amoratado de los ojos? ¿Dónde estoy? En el 30 del 23. Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura, sabroso. No mires al vino cuando rojea. Este es otro que no hay ni que mirarlo.
Cuando resplandece su color en la copa, imagínate cómo será. El vino que es bonito, pues al lado del seco real que tan feo. ¿Ah? Pero sin embargo, dice, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Así es el vino. Entra suave, mas al fin como serpiente morderá. Y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, ¿ya? Y ahora sí vienen los ojos extraviados. Y tu corazón hablará perversidades. ¿Qué dirás? No, ese está hablando borrachera. Dice por acá. Serás como el que yace en medio del mar. O como el que está en la punta de un mastelero, ¿eh? Porque ¿cómo anda? En medio anda. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Y es verdad, porque el alcoholizado está como anestesiado. No siente el reemplazo cuando se cayó por allá hasta el día siguiente. Dice, me azotaron, mas no lo sentí. O sea, hasta peleó y no sintió los golpes. Dice, cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Lo volveré a buscar. Es decir, ya estás adicto. Ya estás adicto. Muy bien. Vamos a leer como referencia adicional a la llenura del Espíritu, algo que en Colosenses 3, 16, 17 es un consejo adicional de andar en el Espíritu de Dios. Colosenses 3, 16, 17 dice, la palabra de Cristo more como en abundancia en vosotros. Mire que la palabra no importa, dice que a veces que lo que el refrán es que lo que abunda no daña. Y es verdad, aquí lo que abunda no daña. Aquí la palabra de Dios que abunde en abundancia es buena, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y la sabiduría, acuérdense que no es filosofía, la sabiduría es práctica, es para aplicar la palabra de Dios a la vida. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y adicionalmente, la llenura del Espíritu Santo se da cuando me saturo de la mente de Dios a través de su palabra. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo, ¿qué? En el nombre del Señor, no solamente orar por los alimentos. Creo que cuando Panamá tuvo la Copa de Oro fue que hicieron una reunión y el equipo el último juego y empatamos, no, los Estados Unidos ganó, ¿no? Y me dio risa porque estaban todos ahí orando, dando gracias, y el que llevaba la batuta, Señor, y bendice los alimentos, dice. Digo, a veces pensamos que todo mecánicamente, ¿no? Cuando mis hijos, bueno, despiden oración a Mirka, bendice los alimentos, Señor. Ya nos volvemos automatizados. Y tenemos que darle gracias a Dios en todo y por todo y hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y acostúmbrate a tomar decisiones, darle lugar a Dios en las decisiones y vas a ver que entonces sí vas a aprovechar el tiempo. Y ya, para terminar, es importante la aplicación que le voy a decir. Es importante, mi hermano, es muy fácil distraernos en el mundo. Y es muy fácil dejar de andar en la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuándo pasa eso? Cuando nos sentimos complacidos como estamos llevando la vida. Todo nos está saliendo bien. Estamos facturando, está entrando plata. Oye, hay salud. Oye, está funcionando todo perfecto. Y enseguida retomamos a tener el control de nuestra vida. Dice Jeremías, y lo habíamos dicho, que el corazón, ¿cómo es? Engañoso y perverso. ¿Y qué significa esto, hermano? Que cuando nosotros no estamos dependiendo del Espíritu Santo, estamos dejándonos llevar por los dictados de nuestro corazón. Y uno de los engaños más grandes que tenemos nosotros cuando estamos ya no orando ni dependiendo del Espíritu, es que el corazón nos engaña. ¿A qué punto nos engaña el corazón? Que creemos que estamos bien cuando estamos mal. Una de las cosas, vamos a poner aquí unos autoengaños que es importante para que usted se haga un chequeo. Vamos a hacer un chequeo aquí, un electrocardiograma corto, para que usted no se deje engañar por el corazón. Es como yo, ¿no? Que yo puedo estar bien y digo, pero cuando voy donde mi hermano dice, oye, pastor, mira este rastro que está aquí. No, todavía no ha pasado, pero yo me siento bien cuando dice, pastor, vámonos a comernos una carne aquí, una parrillada.
Y oh, estoy bien en el test. Pero hermano, miren, cuando yo me engaño con el corazón, léase, vea usted, para que usted vea que usted está engañado. Y yo también, muchas veces. Primera de Juan 1:8, uno de los primeros engañados y que no andan en el espíritu porque creen que están bien, es este. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuando nosotros creemos que estamos bien porque nos sentimos que somos muy buena gente y que somos buenos cristianos y que estamos súper bien porque, oye, que me siento tan santo que no necesito ni orar. No necesito ni pedirle a Dios que me llene de su espíritu. Y eso es peligroso porque aquí dice que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. ¿Y por qué nos engañamos? Porque el corazón de nosotros como es mentiroso y engañoso. Y es tan engañoso que nos hace creer que estamos bien cuando estamos mal. Y por eso hay que decirle a Dios, Señor, perdóname aún de los pecados que me son ocultos, porque yo sé que tengo pecado en mi corazón. Límpiame, Padre mío. Porque el que se cree firme, mire que no caiga. Entonces, tenemos que estar dependiendo del Espíritu Santo, porque muy fácilmente vamos a ser arrastrados por la mentira del corazón. Otro texto de engañado, Santiago 1:22. Santiago 1:22 dice, pero sed que hacedores de la palabra y no tan solamente que oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando una de las grandes mentiras es que creemos que somos buenos cristianos porque oímos una predicación, o porque nos congregamos, o porque leemos la Biblia de vez en cuando lo importante aquí no es oír, sino que hacer. Entonces yo debo ya clasificarme como un autoengañado por mi propio corazón, porque si oigo y no hago, entonces estoy viviendo una mentira. Estoy viviendo un cuento. Me estoy cuenteando a mí mismo de que soy un hijo de Dios. Y no estoy viviendo en la llenura del Espíritu Santo. No estoy viviendo en la humildad de reconocer que yo debo estar injertado o permaneciendo en la vid para que el fruto sea de Dios. Y me estoy viviendo en la autosuficiencia. ¿Estamos cuenta, hermanos? ¿Me están siguiendo? Y por tanto es un mandato de Dios ser lleno del Espíritu Santo. Otra forma de ser engañado, ya no por mí, sino también por otras personas. Yo quisiera que tomen muy en cuenta el engaño de afuera en Efesios 4:14. En Efesios 4:14 dice la Escritura, para que no seáis que seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si yo no crezco en la fe, voy a ser arrastrados por el engaño de otros hombres que quieren apartarme de mi relación con Dios, que quieren apartarme de mi sana doctrina. Yo tengo que estar siempre no oyendo y tener bien claro, afirmado mi corazón en el Espíritu de Dios, para no ser seducido por cantos de sirena que me aparten de la obediencia sana al Señor. Porque en los postreros días vendrán hombres que van a predicar o van a enseñar conforme a las concupiscencias de la gente. ¿Y cuántas veces no ha ocurrido eso, hermano? Todos los días está ocurriendo lo mismo, siendo engañados. Y por último, el último engaño, que siempre él es el engañador por excelencia, el padre de la mentira, el diablo, que siempre está buscando engañarnos. En 2 Corintios 11:3, 2 Corintios 11:3, ¿qué dice? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, por tanto, no puedo vivir bajo mi propia voluntad. Yo tengo que pedirle a mi Señor, Señor, lléname de tu Espíritu. Quiero ser entendido en tu santa voluntad para aprovechar bien el tiempo. Los días son malos, Padre mío. Ayúdame a vivir sintonizado y dependiendo de ti, para que haya cánticos, para que haya acción de gracia,
para que haya una vida victoriosa, para ser más que vencedor en esta tierra, porque en esta tierra está llena de maldad. Cuídame de mí mismo, Señor, porque mi corazón fácilmente es seducido y atrapado. ¿Qué tal si oramos por esta situación? Vale la pena pedirle a Dios hoy mismo que nos cuidemos de nosotros mismos, que le pidamos perdón por nuestra autosuficiencia, que eso se llama en la Biblia soberbia.